Hola a todos, feliz viernes, viernes 27 de febrero del año 2026, una semana que ha estado obviamente llena de noticias y que la vamos a culminar juntos analizando y conversando lo que ha sido lo más importante. Una semana noticiosa en los Estados Unidos, incluso mientras estoy conversando en este momento y ustedes me están escuchando, ahí parecen existir movimientos en el Medio Oriente, se pudiese o hay predicción de que se pudiese realizar algún tipo de ataque a los Estados Unidos al régimen islámico iraní en las próximas horas, los cuales obviamente no hay información oficial, solamente hay especulaciones. Estados Unidos ha intentado comunicarse con, obviamente, los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la región para que abandonen en la brevedad posible. También ha intentado retornar a los empleados no esenciales de la embajada estadounidense. Así que vamos, obviamente si hay algún tipo de noticia en la próxima hora yo les mantendré informado, pero el enfoque del show de hoy va a ir dirigido en cuanto a lo último en Venezuela, declaraciones de Delcy Rodríguez, algunas políticas o acciones con respecto al petróleo y al sector energético, y vamos a analizar y a desglosar lo que fue el discurso de Donald Trump del Estado de la Unión el día martes en Washington, D.C. Discurso que obviamente dejó mucho que hablar. Si me preguntan cómo pudiese yo resumirlo en cuanto a las reacciones se refiere, el discurso de Donald Trump, lo que fue claramente su estrategia política sería un Congreso dividido. Un Congreso dividido incluso en temas que han de ser apoyados prácticamente bajo unanimidad, al menos por personas que tienen sentido común. Se entiende que en una elección binaria donde hay dos partidos políticos importantes que han de representar cada uno a la mitad del país o casi la mitad del país, se van a tener diferencias y van a haber choques. Evidentemente, de eso se trata la política y está bien porque se necesita alternatividad y las personas necesitan representantes eh, que vayan obviamente a plasmar sus ideas, sus ideales a la hora de votar, a la hora de hablar, a la hora de participar en actos políticos tan relevantes como este. Pero lo que vimos el día martes fue un abandono del sentido común enorme por parte de todos los demócratas. Me atrevería a decir a todos los demócratas que estaban presentes, menos uno. Y digo todos los demócratas que estaban presentes porque hubo un intento de boicot por parte de más de 100 congresistas que intentaron no asistir al discurso. Así que bueno, antes de iniciar, obviamente déjenme darle las gracias, permíteme dar las gracias a The One Coffee, quien obviamente nos permite realizar este show completamente gratuito para ustedes. Así que si estás deseando en estos momentos tomarte una buena taza de café y recordar que Maduro en estos momentos está en una prisión de máxima seguridad en Nueva York y no tiene acceso a un café de tanta calidad, por favor, considera a The One Coffee, café traído desde las tierras de Guatemala, sabor sin igual. The One Coffee puedes encontrarlo en Voz Mercado. Nosotros llegamos a ti con información de calidad, con análisis anticomunistas, antiprogres, antiizquierda, gracias a este producto, gracias a las personas y las empresas que nos apoyan. Así que ustedes consumen un contenido de calidad y también nos terminan apoyando a nosotros. Vamos a empezar primero con Venezuela, porque el día de ayer hubo unas declaraciones de la dictadora, de la tirana interina encargada, Delcy Rodríguez. Yo me rehúso a llamarla presidenta. No es presidenta, al menos en términos legítimos. Sí lo es, obviamente, de facto, porque ejerce actualmente el poder, incluso obviamente es la cabecilla quien termina negociando y cooperando con los Estados Unidos, pero el lenguaje importa y a mí me importa mucho. Y ella es una dictadora encargada, una tirana interina. Puede haber variaciones en cuanto a los términos, pero siempre obviamente tratando de desligar la legitimidad que ella no posee, que ella no tiene. Pero el tema es que Delcy Rodríguez en un discurso llamó socio y amigo a Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dijo. Y quise aprovechar este acto, el acto de la juventud, para enviar un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos. Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos, ni a ningún país del planeta.
Venezuela siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación. Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año, ustedes lo saben. Fuimos víctimas de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente. ¿Y por qué se dio eso? De tantos años que las transnacionales de la comunicación llevaron mentiras sobre nuestra patria. De tantos años que sectores extremistas de la política venezolana llevaron mentiras sobre Venezuela y llevaron peticiones de que nuestro país fuese agredido, fuese bloqueado. Fíjense ustedes de algo, ¿no? O de varias cosas. Por un lado, Delcy Rodríguez dice, Venezuela nunca ha sido enemiga de los Estados Unidos. Bueno, a ver, nunca si ignoramos los últimos 26 o 27 años. Es totalmente cierto que Estados Unidos y Venezuela han sido socios comerciales importantes con en el sector petrolero, principalmente por gran parte o por prácticamente todo el siglo XX. De hecho, Estados Unidos era el principal o ha sido el principal comprador de petróleo de Venezuela. El presidente Kennedy, presidente que obviamente todos conocemos por su terrible asesinato en Texas en el año 63, con el que existe además tanta especulación, tantas conspiraciones con respecto a ese evento. Kennedy visita a Venezuela, ¿no? Así que sí, por supuesto que había relación entre ambos países, por supuesto que había negocios, tratados. Para Estados Unidos, Venezuela era y sigue siendo un país fundamental. Pero en los últimos 26 o 27 años no hemos visto eso. No por culpa de Estados Unidos, sino por culpa, obviamente, de todo el cuadro ideológico del chavismo y así también sus políticas públicas. La nacionalización, expropiación, el robo de infraestructura, de empresas americanas energéticas, la persecución a ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Está el caso, hay muchos casos, obviamente, ciudadanos estadounidenses presos, pero está el caso, por ejemplo, de Joshua Holt, un simple estadounidense mormón, por cierto, quien fue encarcelado a Venezuela por ninguna razón. La persona ni siquiera era político, activista, no trabajaba para la administración de ninguna forma o manera, no estaba vinculado al mundo político o público y fue encarcelado por el simple hecho de ser americano. Esto es lo que ha representado el chavismo. Chávez famosamente decía, váyanse al carrizo, yanquis de porquería. Vamos a censurarlo, pero todo el mundo conoce esa frase. Diosdado Cabello decía que la brisa bolivariana iba a llegar a los Estados Unidos, obviamente exponiendo tácitamente su intención de exportar a criminales, a colectivos, a personas con la intención de desestabilizar a los Estados Unidos. Bien decían algunos miembros del chavismo, Nicolás Maduro, el hijo de Nicolás Maduro, que si Venezuela era atacada, Venezuela se iba a convertir en el Vietnam latinoamericano, obviamente haciendo referencia a ese conflicto que existió entre Estados Unidos y Vietnam, que a la izquierda le gusta utilizar como ejemplo de una derrota militar de los Estados Unidos que cobró tantas vidas americanas. Entonces, cuando uno ve eso y uno lo analiza, y uno encuentra ahora que Delcy Rodríguez está diciendo que históricamente Venezuela ha sido amigo de Estados Unidos y que Donald Trump es un amigo y que el gobierno de los Estados Unidos ha de ser un aliado, un socio de Venezuela, uno comprende que la fuerza o el elemento de la fuerza como disuasión siempre funciona. Esto era inviable que Delcy Rodríguez lo dijera en estos términos o en este contexto meses atrás, pero lo tiene que hacer. Definitivamente. Y sobre esto otra cosa, porque es lo más irónico. El chavismo persiguió durante años a cualquier disidente político, a cualquier persona que hablara de la justificación y la legitimidad de utilizar la fuerza en contra del chavismo, dado que son un régimen criminal. Siguen persiguiendo y siguen amenazando a los venezolanos que nos encontramos en el exterior y que hemos celebrado la captura a Maduro. Siguen amenazando a quienes apoyan o hablan de apoyar una intervención militar en Venezuela. Pero al mismo tiempo se muestran abiertos y receptivos al gobierno estadounidense. Es decir,
Ellos buscan perseguir a quienes apoyan la intervención, pero buscan ser amigos de quienes intervinieron. Una cosa que obviamente, por supuesto que tiene sentido y tiene lógica cuando uno entiende que esto está motivado simplemente por el elemento de la fuerza. Delcy Rodríguez dice esto porque está obligada a cooperar. De hecho, el New York Times reportaba hace unos 2 días que en la primera llamada telefónica de Donald Trump a Delcy Rodríguez lo que le dijo fue: ¿tú me haces caso o te vamos a bombardear? Así de simple, vamos a acabar con tu vida. Básicamente fue lo que le dijo. Así que al final es eso, y así es como funcionan los dictadores. Los dictadores lidian con la fuerza, oprimen con la fuerza, esclavizan a sus ciudadanos con la fuerza y solo pueden entender ese lenguaje. Al final, la libertad de Venezuela, que Venezuela no es libre, y eso hay que dejarlo muy en claro, hay razones para ser optimista, por supuesto que sí, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Pero al final el venezolano no pudo solo. Y los venezolanos no pudimos solo, el venezolano no pudo solo, no por ineficiencia o por torpeza, sino porque se construyó un monstruo represivo capaz de hacer lo imposible para intentar permanecer en el poder. Y cada día esto se confirma con más fuerza. Franklin, pero yo no veo progreso, la verdad. Mira, hay liberación de aproximadamente 500 secuestrados políticos que realmente no están libres porque la mayoría siguen en Venezuela, porque algunos tienen casa por cárcel, arresto domiciliario, algunos tienen un grillete, algunos tienen prohibición del país y siguen en Venezuela, que es una dictadura donde no hay libertad de expresión. Pero hay pequeños avances que hay que valorar. No, y con valorar no quiero decir darle las gracias a Delcy Rodríguez, para nada, sino darle las gracias a la administración Trump, porque esto nunca hubiese sucedido sin el 3 de enero. Y el 3 de enero era imposible bajo cualquier otra administración, especialmente una administración demócrata. Y dentro del progreso también hay obviamente acuerdos comerciales y movidas en el sector petrolero. Y tenemos justamente aquí una portada de Reuters que titula una noticia que es muy importante y que ha pasado un poco desapercibido. Personas que le prestan más atención a lo que dice Trump o a lo que dice Delcy Rodríguez, y esto lo estoy diciendo 5 minutos después de haber mostrado un video de Delcy Rodríguez, que es importante analizar, por supuesto que sí. Pero hay personas que se preocupan más por lo que dice Trump o lo que dice Delcy Rodríguez que por las acciones que se están viendo. Y al final, Marco Rubio lo dijo hace aproximadamente un mes en el Congreso de los Estados Unidos, en una audiencia donde los demócratas lo estaban retando. Él dijo: a mí Delcy Rodríguez no me importa lo que diga, a mí me importa lo que haga, cómo responda a los intereses de Estados Unidos y a las exigencias de la administración Trump. Aquí tenemos en Reuters, dice exclusiva: Venezuela suspende 19 contratos petroleros y de gas de producción que habían sido firmados bajo Maduro, ¿no? Aquí se reporta que el Ministerio de Energía, de Petróleo en Venezuela ha suspendido 19 contratos de producción petrolera con empresas privadas. Pero ¿por qué aquí lo importante? Bueno, dos cosas. Primero, porque habían sido firmadas bajo todavía el régimen de Maduro y porque muchas de estas empresas obviamente no responden a los intereses de Estados Unidos, tampoco a los intereses de la libertad o la causa de la libertad de Venezuela, sino que son contratos que incluían firmas chinas, sudamericanas e incluso venezolanas. Así que estas movidas al final terminan siendo más importantes que una pequeña declaración de Donald Trump. Hay personas que cuando escuchan que Donald Trump habla de Delcy Rodríguez como presidenta, que obviamente a mí también me disgusta porque como he dicho, ella no es presidenta, ella es una dictadura interina, personas que piensan que ya Donald Trump está feliz con Delcy y que ella va a lograr permanecer en el poder de manera o de forma eterna. Aquí se está enfrentando un régimen que no es sencillo, que no es fácil, que es un régimen represivo, que maneja todavía toda la estructura de poder en Venezuela, pero por supuesto que hay avances. Cuando uno ve que este gobierno, esta dictadura, porque todo es una dictadura, vuelvo y repito, ha liberado a 500 secuestrados políticos no por voluntad propia, sino por obligación, porque fueron obligados, forzados, uno dice: eso es un avance. Cuando se empiezan a terminar, a culminar, a eliminar contratos firmados de la era Maduro que beneficiaban a China y ahora se están abriendo más a los Estados Unidos, esas son buenas noticias, son pequeños progresos que hay que ver. Además, cuando Marco Rubio ha sido muy claro que la agenda es seguir 3 pasos: la estabilización, la recuperación y la transición. Es algo que no va a ser inmediato. A nosotros nos gustaría ver a Venezuela libre mañana,
pero ese escenario es inviable, el escenario de la inmediatez, el escenario de la rapidez, ¿no? Hay algo muy interesante y habla sobre todo de la madurez política del venezolano. En un momento y en un sistema donde el venezolano no ha tenido acceso a noticias fiables, donde los medios de comunicación son simplemente herramientas de la dictadura. Algunos hablan, algunos analizan, ¿no?, cómo ha cambiado un poco Venevisión. Para quienes no conozcan, Venevisión es un canal sumamente importante, público, o mejor dicho, de señal pública, que obviamente ha estado censurado o autocensurado por muchísimo tiempo y que ahora parece estar informando un poco más sobre lo que sucede en Venezuela, ¿no? Pero a pesar de eso, el venezolano ha estado sometido completamente. Es encarcelado por publicar un tweet, es encarcelado por vender una camisa que tenga algún tipo de mensaje en contra de la dictadura. Ese es el sistema venezolano, pero aún así, afortunadamente, y esto habla de la importancia de las redes sociales, pero también de la madurez política del venezolano, el líder más popular, y tenemos una encuesta acá, el líder más popular, la figura política más popular en Venezuela es el secretario de Estado, Marco Rubio. Muy, muy cerca, vemos ahí obviamente a la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y después muy, muy cerca también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo sé que muy probablemente algunas personas puedan decir, ¿cómo es posible que Marco Rubio tenga un índice de aprobación del venezolano en Venezuela, por cierto? Este es el venezolano en Venezuela. Y hay que considerar que prácticamente un tercio de la población venezolana abandonó el país. Si se incluye, probablemente Marco Rubio pudiese tener aún más apoyo, ¿no? Porque el venezolano en el exterior no solamente es más propenso incluso a ser opositor, es decir, si la población en Venezuela encontramos que el 20 o 30% es chavista, fuera de Venezuela este porcentaje debe ser menos del 10%, al menos son estimaciones mías, seguramente hay encuestas que dan más información al respecto. Pero, a ver, muchos se preguntarán, ¿cómo es posible Marco Rubio, un extranjero? ¿Cómo va a ser la figura política más popular en Venezuela? Bueno, dos cosas, está prácticamente en un empate técnico con María Corina Machado, pero aún así, a ver, es Marco Rubio y es la administración de Donald Trump quien le ha dado el mayor golpe a la dictadura en 27 años. Claro, también eran los únicos, al menos en estas instancias, que tenían el poder de hacerlo, porque la oposición en Venezuela no tiene armas. María Corina Machado no tiene un ejército. Afortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos sí, y tiene el ejército además más eficaz y poderoso del mundo. Y además, más adelante les voy a estar comentando sobre ese famoso piloto de helicóptero que estuvo presente en la operación de la captura de Maduro y que fue herido de gravedad, y el reconocimiento que le dio Donald Trump el día martes en el Congreso en el discurso del Estado de la Unión. Pero sí, esto habla de la madurez política del venezolano, y por qué de la madurez política del venezolano, porque mucho venezolano pudiese ser, primero, malagradecido. En un segundo lugar, muchos pudiesen simplemente tomar por sentado lo que hizo Estados Unidos e ignorarlo o quitarle el restar el peso. Y muchos pudiesen ser pesimistas y decir, sí, capturaron a Maduro, pero Venezuela no es libre, no va a ser libre, nada va a pasar, esto simplemente no va a cambiar o no va a impactar en mi vida en nada. No, pero esta encuesta muestra un agradecimiento y un reconocimiento de la acción de los Estados Unidos. Vamos a pasar al tema del Estado de la Unión y el discurso del Estado de la Unión, donde, por cierto, Trump obviamente nombró a Venezuela. Pero Donald Trump empezó este discurso de la manera más Trump posible, con los adjetivos y los adverbios más cercanos a su discurso. Y miren este clip, porque justamente dice, nuestra nación está de vuelta más grande, mejor y rica que nunca. Nuestra nación ha vuelto más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca. Faltan menos de 5 meses para que nuestra nación celebre un hito trascendental y verdaderamente épico en la vasta historia de los Estados Unidos, el importantísimo 250º aniversario de la gloriosa independencia de nuestra América. Este 4 de julio celebraremos 2 siglos y medio de libertad y triunfo, progreso y libertad en la nación más increíble y excepcional que jamás haya existido sobre la faz de la tierra, y aún no han visto nada. Vamos a mejorar y mejorar y mejorar.
Esta es la edad de oro de América. Muchos hablan, ¿no?, de este discurso como ser un discurso muy de campaña, es algo que se ha hecho además más común en los Estados Unidos, pero la historia detrás del Estado de la Unión y cómo ha evolucionado es sumamente interesante. Para que ustedes no saben más o menos lo que es el Estado de la Unión, que existe de alguna manera en otros países como el Memoria y Cuenta o algo similar, es que la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 2, sección 3, establece que el presidente una vez al año o una vez por año debe rendir cuentas, ¿no?, del Estado de la nación. Y se la debe rendir al Congreso, se la debe ofrecer al Congreso. Eh, Esto inicia incluso con el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, en enero de 1790. Y George Washington dio un discurso sobre el Estado de la Unión y sobre el Estado del país. Curiosamente, la Constitución no establece que este discurso, o que debe ser necesariamente un discurso, me corrijo, sino que tiene que ser un informe. Pero George Washington inició la tradición con discurso. Otros presidentes, como Thomas Jefferson, decidieron simplemente rendir un informe, pero después, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, retomaron la figura del discurso, que a mí personalmente me gusta mucho. Pero ha perdido, y esto hay que decirlo obviamente con objetividad, el sentido de únicamente presentarles el estado del país al Congreso, y ahora es utilizado como una herramienta o como una oportunidad para también tratar de fortalecer tu base, eh, resaltar tus elogios e incluso exponer a los adversarios y a los oponentes políticos. Y sobre eso obviamente vamos a mostrar material que es muy, muy bueno. Otra de las cosas que dijo Donald Trump, que no debe pasar desapercibido, es que el 100% de los trabajos que él ha creado han sido en el sector privado. Escuchemos. La producción de gas natural estadounidense está en su nivel más alto de la historia porque cumplí mi promesa de perforar, perforar, perforar. Más estadounidenses están trabajando hoy que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país. Piensen en eso. En ningún otro momento de la historia de nuestro país ha habido más gente trabajando que hoy, y el 100% de todos los empleos creados bajo mi administración han sido en el sector privado. Hemos puesto fin a la diversidad, equidad e inclusión en América. Hemos eliminado una cantidad récord de regulaciones que destruyen puestos de trabajo, y en el transcurso de un solo año hemos conseguido sacar a 2.4 millones de estadounidenses, una cifra sin precedentes, de la asistencia de cupones de alimentos. Y por todas estas razones, esta noche les digo, miembros de... ¿De qué sirve crear empleo y disminuir el desempleo, ¿no?, consecuentemente, si estos van al sector público, si estos van al Estado, a la burocracia y representan además un gasto público? No sirve absolutamente nada. La creación del empleo es verdaderamente fructífera cuando esta es el sector privado, y por eso obviamente lo enfatiza Donald Trump. El 100% de los empleos que se ha creado durante mi administración han sido del sector privado. Es allí donde se genera y donde se ve riqueza. Algo que sucedió en demasía, ¿no?, durante la administración de Joe Biden, es que ellos hablan de cómo estaba disminuyendo el desempleo mientras habían expandido enormemente la burocracia y el poder público y los empleos públicos. De hecho, durante la era COVID, durante la administración Biden, año 2021 particularmente, hubo un aumento del gasto público enorme que trajo consigo, sí, la creación de cierto empleo, pero que ese empleo público y que al mediano o largo plazo lo terminas pagando. Una sociedad no es próspera cuando tiene más burócratas, sino cuando el Estado es más pequeño y donde las empresas privadas, las empresas pequeñas y medianas, son las principales proveedoras de empleo y por lo tanto así también, obviamente, de riqueza.
Así que aplausos para esto de Donald Trump y aplausos para un logro de su administración. Muchos les gusta comparar la tasa de desempleo actual con la de Joe Biden durante la administración Biden, donde existió un aumento muy, muy pequeño y, por cierto, sigue por debajo del 5%, lo cual es un desempleo mínimo. Es la envidia de cualquier país europeo, incluso cualquier potencia económica. Estados Unidos tiene un desempleo muy, muy bajo, pero incluso ese desempleo que ha aumentado durante la administración de Donald Trump eran empleados públicos que no se necesitaban. Por el contrario, se ha creado empleo importantemente en el sector privado y eso obviamente merece su respectivo reconocimiento. Ahora, hubo un momento que probablemente el momento que más viral se ha hecho en las redes sociales, el momento que más impacto y debate incluso ha generado en diferentes espacios o programas. Yo personalmente tuve un debate en un medio hispano muy conocido sobre este tema y yo la verdad, cuando voy a medios tradicionales, más internalizo la desconexión que existe entre muchos periodistas y el periodismo en general con el sentir del americano promedio e incluso del hispanoamericano promedio, y cómo existe un profundo abandono del sentido común. Y es que Donald Trump estaba hablando de inmigración. Habló de inmigración en una gran parte de su discurso del Estado de la Unión. Esto no debería sorprender. Ha sido obviamente siempre un elemento importante de su administración, pero además en este segundo periodo presidencial, la seguridad fronteriza fue uno de sus mensajes más exitosos y que logró convencer a mayor cantidad de votantes junto a la economía. Sin embargo, cuando uno hoy revisa encuestas, hay ciertas críticas en cuanto al proceso de deportaciones, no en cuanto a la seguridad fronteriza. Todos los estadounidenses racionalmente están, o la inmensa mayoría de ellos, están felices con la seguridad fronteriza. Pero hay ciertos cuestionamientos y dudas sobre cómo se han llevado a cabo ciertas deportaciones, detenciones, y yo personalmente diría que la administración en términos comunicacionales puede estar cometiendo algunos errores. Donald Trump dedicó gran parte de su discurso a este tema, gran parte de su discurso a la inmigración, y puso una trampa para los demócratas. Y digo una trampa, no porque haya sido deshonesto, sino porque expuso la realidad política e ideológica de los demócratas. Donald Trump les hizo una pregunta muy, muy simple, lo vamos a escuchar en video. Si consideras que el Así que rol esta del noche estoy gobierno... invitando a cada legislador a unirse a mi administración para reafirmar un principio fundamental. Si ustedes están de acuerdo con esta declaración, entonces levántense y demuestren su apoyo. El primer deber del gobierno de los Estados Unidos es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales. Lo que resulta interesante es que Donald Trump probablemente en los primeros 5, 8 minutos de su discurso, vamos a decir 5 o 10 minutos de su discurso, dijo, nosotros queremos inmigración legal, tienen que venir de la manera correcta, tienen que ser buenas personas. En ese momento los demócratas no aplaudieron, aun cuando esto debería ser un consenso bipartidista, sobre todo los demócratas que se muestran abiertos a la inmigración. Pero aquí Donald Trump obviamente les planteó una pregunta que es fundamental
para lo que representa la soberanía de un país, para lo que representa el gobierno, el rol de un gobierno. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el Estado? Y fue, levántense si ustedes creen que el rol del gobierno es poner a los ciudadanos americanos primero que los inmigrantes ilegales. Y les decía yo antes del video que justamente este tema ha causado controversia dentro de círculos progresistas, dentro de los medios de comunicación e incluso dentro de cierta comunidad migrante. Y yo lo digo como inmigrante, debemos abandonar ese sentido de arrogancia. Es que nosotros creemos que venimos a los Estados Unidos, algunos vienen ilegalmente, y ya creen que el gobierno de los Estados Unidos debe protegerlos a ellos primero que un ciudadano estadounidense, o al igual que un ciudadano estadounidense. No. Si eso se aplicara en la práctica a largo plazo, ese país y esa nación no sería viable ni sería funcional. Por definición, para que exista un Estado soberano, ese Estado soberano ha de responder a los intereses de sus constituyentes, a los intereses de sus ciudadanos. Esto no significa que se deba discriminar a quienes no son ciudadanos, a los inmigrantes. Esto no significa que se deben tratar mal o que se le deben violar sus derechos individuales. No, pero la prioridad de un gobierno es el de priorizar a sus ciudadanos. Y si no crees que ese sea el rol del gobierno de los Estados Unidos, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que el gobierno mexicano debe priorizar primero a los estadounidenses o a los estadounidenses al igual que los mexicanos? ¿Crees que el gobierno venezolano, cuando vuelva a tener inmigración, porque va a ser un país próspero, debería priorizar a los inmigrantes bolivianos? No por mencionar una nacionalidad en particular, es un ejemplo y ya. Al igual que los venezolanos. O que el gobierno colombiano ha de priorizar más a los inmigrantes ilegales venezolanos que a los ciudadanos colombianos. Un Estado que funcione de esa manera es un Estado disfuncional, porque por definición el rol del Estado es proteger los derechos individuales de sus ciudadanos, responder a los intereses de sus ciudadanos primero. Y los demócratas abandonan el sentido común, porque se puede criticar y se pueden tener diferencias con ciertas posturas migratorias del gobierno actual. Eso es un debate amplio, válido y necesario. Se pueden tener diferentes argumentos en pro de la inmigración legal o cómo abordar la inmigración ilegal, pero es un acto incluso de arrogancia, cuando un inmigrante está a favor de esto, de creer que el gobierno de los Estados Unidos debe responder primero a sus intereses, que además Donald Trump ni siquiera dijo inmigrantes, dijo inmigrantes ilegales. Es decir, fue muy, muy específico. O sea, para mí esto es un planteamiento tan claro y tan de sentido común y creo que hay mucha hipocresía y resentimiento porque estoy segurísimo que no aplicaríamos la misma regla o norma para todos los países. Pero a ver, aquí los congresistas demócratas que cuando toman su juramento prometen defender a sus constituyentes, a las personas que le votaron, a los ciudadanos estadounidenses, pero están dispuestos a poner a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses. Y esto, la verdad, es lamentable y autodestructivo, pero además es terrible políticamente hablando. Es terrible políticamente hablando. No porque el estadounidense sea xenófobo o racista, no lo es. Son de hecho de las personas más tolerantes en cuanto a la inmigración se refiere. Estados Unidos históricamente ha sido el país que más inmigrantes recibe cada año, pero es sentido común que el inmigrante que ingresa a un país, en este caso a los Estados Unidos, no ha de ser una carga, sino que ha de ser un beneficio. Si cometes un crimen, se te debe volver a tu casa en la brevedad posible. Esta fue una de las reacciones que tuvo Sunny Hostin, una presentadora del programa The View, sumamente progresista, sumamente izquierdista, y esta fue su reacción a esa parte del discurso de Trump. Vergonzoso, eso fue vergonzoso. El lenguaje importa, mantener, sabes, el decir que la gente es ilegal, extranjeros ilegales, eso realmente importa. No hemos usado ese término en tanto tiempo, ahora está de moda otra vez.
Una persona no es ilegal como ser humano solo por ser indocumentada y eso para mí se sintió deshumanizador para nuestra población inmigrante. Yo no estuve de acuerdo contigo ayer, Joy, cuando dijiste, sabes, los demócratas no deberían ir, no deberían dignificar este tipo de actuación. Y no estuve de acuerdo contigo y ahora estoy de acuerdo contigo, porque como dijiste, Ilhan, alguien como Ilhan Omar, que protege ferozmente a los habitantes de Minnesota y a los somalíes en particular, ella le dio ese momento que él quería. Sí, cuando los demócratas no se levantaron porque él llamaba a la gente extranjeros ilegales, no se levantaron y él los llamó locos. Le dieron todos esos momentos. Solo debieron irse. Sí, existe un debate, que es un debate incluso hasta de cierto modo moderno, entre legal o ilegal, si se debería utilizar la palabra o no. Hay programas de televisión hispanos que prohíben a sus empleados referirse así a los inmigrantes y créanme que eh, lo sé en primera persona. Y entiendo porque a muchas personas no les puede gustar el término. También entiendo que algunas personas pueden utilizarlo de manera despectiva. Pero cuando se utiliza, se está haciendo referencia al estatus legal migratorio de una persona. Esto no quiere decir que es una persona terrible, que sea un ser humano nefasto, que se le debe tratar mal, que se le debe violar sus derechos. Para nada. Pero habla de su estatus legal. Por definición, una persona que tiene un ingreso o una estadía no autorizada en los Estados Unidos es una persona que tiene un estatus ilegal. Eso no quiere decir que no merezca existir, que no merezca vivir, que él como ser humano sea ilegal. No, eres una persona cuyo estatus legal en los Estados Unidos es ilegal. Y por supuesto, se puede utilizar el término indocumentado, que por cierto no es preciso para nada en lo absoluto, pero al final estos son debates semánticos que son utilizados para intentar silenciarte y censurarte. Yo intento ser muy preciso, muy exacto con mis palabras, no con la intención de lastimar a otros, sino con la intención de ser lo más correcto y verídico posible. Y al final eso es más importante que nada, incluso por encima de los sentimientos de una persona. Ahora, si la principal preocupación de la izquierda es que se utilice esta palabra y les preocupa más que tener fronteras abiertas, les preocupa más que el tren de Aragua ingresando a los Estados Unidos, les preocupa más que chicas que han sido abusadas física o sexualmente por inmigrantes ilegales, estamos en graves problemas. Una palabra no te puede preocupar más o molestar más que los estragos de la inmigración ilegal. Y para mí esto es un tema crucial, un tema importante que revela el estado actual del Partido Demócrata y del progresismo. De hecho, les voy a mencionar un ejemplo rápidamente. En el último Estado de la Unión de Joe Biden, en el febrero o marzo del año 2024, Biden se refirió, porque lo obligaron, la congresista Marjorie Taylor Greene de Georgia, republicana, lo obligó a mencionar a Laken Riley, la chica que fue asesinada en Georgia por José Ibarra, un miembro del Tren de Aragua. Y cuando Joe Biden habló de ese caso, él dijo que un inmigrante ilegal había asesinado a Laken Riley. Él utilizó la palabra ilegal. Y Joe Biden recibió crítica por parte de los demócratas por haber utilizado el término ilegal. Y yo en ese momento lo recuerdo, en el 2024, yo decía, ¿cómo es posible que los demócratas están más indignados de que Joe Biden dijo la palabra ilegal, de que una chica, estudiante de enfermería, fue asesinada por un inmigrante ilegal? Es decir, es terrible. Y de hecho es importante hacer la distinción entre legal e ilegal, no solamente porque es factualmente correcta, sino porque los inmigrantes legales merecen también cierto modo de dignificación. No necesariamente porque todos sean mejores personas que los inmigrantes ilegales, ¿no? Hay mucho inmigrante ilegal que es trabajador, que es buena persona y que tiene buenos principios y que vinieron ilegalmente no porque intentaron burlar la ley, sino porque se vieron obligados en una situación complicada y querían un mejor futuro. Pero aún así, eso no es culpa del inmigrante legal. El inmigrante legal merece mérito, merece reconocimiento por haber seguido un debido proceso que no es fácil, que es sumamente costoso y que dura tiempo de espera, y eso merece su verdadero reconocimiento. Por eso la distinción es importante, no para atacar, sino para reconocer a quienes han cumplido con la ley. Otro momento épico. Los demócratas se rehusaron a levantarse y aplaudir por Ana Zarutska, una refugiada de Ucrania,
la madre de Ana Zarutska. Ana Zarutska fue una chica refugiada ucraniana que lamentablemente fue asesinada por un criminal, quien había sido detenido, arrestado en numerosas ocasiones. Había sido arrestado más de una docena de veces y puesto en libertad sin fianza en efectivo. Se levantó y le asestó salvajemente una puñalada con un cuchillo en el cuello y el cuerpo. Nadie lo olvidará jamás. Había gente en ese tren. Nadie olvidará jamás la expresión de terror en el rostro de Irina mientras miraba a su atacante en los últimos segundos de su vida. Murió al instante. Ella había escapado de una guerra brutal para terminar siendo asesinada por un criminal endurecido, puesto en libertad para matar en América, que había entrado por fronteras abiertas. Señora Zarutska, esta noche le prometo solemnemente nos aseguraremos de que se haga justicia para su magnífica hija, Irina. ¿Cómo no se ponen de pie? ¿Cómo es posible que no se pongan de pie? Le pido a este... ¿Cómo no se van a levantar y aplaudir? A ver, era el reconocimiento a la madre de Irina Zarutska, esta chica que fue asesinada. Por cierto, Donald Trump se equivoca, no fue por un inmigrante ilegal, fue por un ciudadano estadounidense. Pero aquí el problema es, igual, la culpa lo tienen los progresistas y los demócratas y sus políticas. Era una persona que había sido arrestada en decenas de ocasiones, en decenas de oportunidades, y que se encontraba libre justamente por esta política y esta visión que tienen los demócratas de que el victimario es víctima. Si un criminal comete crímenes es porque es víctima del sistema. Y le dieron tantas oportunidades que este hombre terminó asesinando a esta chica, y que por cierto la terminó asesinando por ser blanca. De esto no se habla porque obviamente cuando un afroamericano criminal que no representa a la comunidad afroamericana, cabe destacar, asesina a una mujer blanca por ser blanca, ahí a los medios no les interesa que hubo racismo. Y digo que fue asesinada por ser blanca porque no la conocía, lo hizo sin ningún tipo de razón, no hubo ningún tipo de interacción previa a las apuñaladas, y una vez realizadas, el señor se le escucha como dice: acabo de asesinar a una, además con groserías, a una chica blanca. Se lo estoy parafraseando a la versión un poco censurada. Es decir, estuvo enfocado en el color de la piel de la chica, algo de lo cual se ha hablado muy, muy poco. Y los demócratas no se levantaron a rendir homenaje a su madre. Es aquí cuando obviamente uno dice el Partido Demócrata está abandonando el sentido común y están cometiendo errores políticos, porque aquí le están dando material a los republicanos para videos de campañas electorales y exponer justamente estas inconsistencias que la mayoría de los estadounidenses no van a aprobar. Quien tuvo una excelente noche, por cierto, hubo otro momento grave y lo menciono rápidamente, y es que Donald Trump también dijo que ningún estado debería quitarle los hijos a sus padres para realizarles cambios de género o cambios de sexo. Y aquí no se levantaron los demócratas a aplaudir tampoco. Ellos apoyan que el estado le quite los hijos a sus padres y les realicen cambios de género o sexo sin el consentimiento de los padres. Obviamente motivando lo que es la sexualización de los niños, aumentando el poder del Estado y disminuyendo y eliminando lo que son los derechos de los padres. Terrible, nefasto. Pero quien tuvo una gran noche también fue Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque en un momento donde se especula que pudiese ser candidato presidencial, en donde pudiese haber una contienda con J.D. Vance, o quizá pudiese ser el vicepresidente de J.D. Vance. Yo espero que no sea el vicepresidente de J.D. Vance, desde ya lo digo, yo espero que sea un candidato. Donald Trump dijo que Marco Rubio terminará como el mejor secretario de Estado de la historia. Escuchemos. Tú te sientes así, ¿verdad, Marco? Has hecho un trabajo excelente, un secretario de Estado excepcional. Creo que será recordado como el mejor de todos los tiempos. Ovación. Muchas personas dicen que esto fue una forma de respaldo. No, no es una forma de respaldo, pero claramente Marco Rubio se encuentra en estos momentos como la persona de mayor confianza de Donald Trump, y también probablemente la persona que más tiene
eh, la valoración de Trump. En este año de segundo término de Trump, este año y un mes, estos 13 meses de administración, claramente Marco Rubio es quien ha tenido un rendimiento que más ha impresionado a Donald Trump e incluso a los americanos, porque cuando uno ve las encuestas y ve dónde estaba Marco Rubio en su valoración, en su figura política, su posibilidad de ser candidato presidencial en el 2028, y uno las compara con hoy, el cambio en estos 13 meses de gobierno, de administración, de gestión, uno ve que claramente los estadounidenses valoran la gestión de Marco Rubio por los tratados en el Medio Oriente, por la captura obviamente de Maduro y además su habilidad, su elocuencia, su carisma a la hora de tratar temas complicados ante los medios de comunicación, en las respectivas ruedas de prensa o incluso en las conferencias o en las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos. Y voy a terminar con este momento, que fue mi momento favorito, mi momento preferido. Y yo soy una persona que vive en los Estados Unidos, que ama profundamente este país. Nací y crecí en Venezuela. Pero yo espero que más allá de si vives en los Estados Unidos o no, si eres inmigrante en los Estados Unidos o no, si eres venezolano o si eres amante de la libertad, lo voy a ampliar aún más. Si eres amante de la libertad, si te opones a las dictaduras, si te opones al socialismo, si te opones a Maduro, al chavismo, al castrismo, estas imágenes te deben conmover y también deben generar en ti un sentido de agradecimiento, porque Donald Trump le otorgó la medalla de honor a Eric Slover. ¿Quién es Eric Slover? Bueno, el héroe que estuvo a cargo de la captura de Nicolás Maduro, conduciendo, piloteando un helicóptero y quien fue gravemente herido. Veamos. Eric y Amy. En reconocimiento a las acciones de Eric, que fueron más allá del cumplimiento de su deber, ahora me gustaría pedir al general Jonathan Braga que entregue al suboficial mayor Slover la más alta condecoración militar de nuestra nación, la Medalla de Honor del Congreso. Esta es la historia de los Estados Unidos, de personas valientes, preparadas, fuertes, que destinan recursos y arriesgan su vida y dedican su vida a tratar de hacer no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, del hemisferio, un lugar mejor. Así de simple. Pensar que esta persona que probablemente no tiene, y esto lo afirmaría yo con prácticamente total seguridad, no tiene ningún tipo de conexión con Venezuela, piloteó un helicóptero, fue disparado en reiteradas ocasiones, pudo haber muerto y lo hizo para la captura obviamente de Nicolás Maduro. No a expensas de un autosacrificio en su explícito sentido, es decir, Estados Unidos tiene sus intereses en Venezuela, intereses geopolíticos, intereses económicos, pero que el principal beneficiado sería el venezolano, y es el venezolano. Y pensar que esta persona arriesgó su vida para eso. Arriesgó su vida para que la persona que ha destruido a 30 millones de venezolanos y también a americanos por el caos que ha generado el tren del agua en Estados Unidos o el narcotráfico, por citar dos ejemplos. Y esta persona arriesgó su vida de tal forma y de tal manera para capturar a un hombre tan malo, a un narcotraficante como Nicolás Maduro, un tirano. Eso merece reconocimiento y sobre todo agradecimiento. Lo que yo más espero de los venezolanos y de los hispanoamericanos es que sean agradecidos con los Estados Unidos, es que sean agradecidos con la administración Trump con respecto al tema Venezuela y el tema Nicolás Maduro, y que sean agradecidos, obviamente, con sus fuerzas de seguridad, con sus fuerzas de orden, con Eric, con este señor que recibió una medalla de honor más que merecida. No será suficiente mi vida para expresar
lo que es necesario o la suficiente cantidad de veces el agradecimiento que yo siento hasta ante este hombre y ante los Estados Unidos como país y ante la administración de Donald Trump, obviamente, como gobierno, como gestión. No significa que sea una administración perfecta. Yo soy una persona que mi ideología política me incentiva y me lleva a cuestionar al gobierno lo más que pueda, y eso está bien. Eso en parte es lo que es ser de derecha, lo que es ser conservador. Por eso uno quiere que el gobierno sea limitado. Pero esto, la captura a Maduro, un hemisferio más libre, un hemisferio más fuerte, Estados Unidos combatiendo mafias y terroristas en el Medio Oriente, eso es algo que no estaríamos viendo con una administración demócrata. Es así de sencillo. Y tenemos el récord de Joe Biden para comprobarlo. Tenemos el récord de Barack Obama para comprobarlo. A mí me gusta decir algo y sintetizarlo de la manera más simple, y con esto ya termino. Joe Biden liberaba a los narcosobrinos de Maduro. Liberaba a Alex Saab, el mayor testaferro de Maduro. Donald Trump puso a Maduro con Didi en una prisión de máxima seguridad en Nueva York y con Luigi Mangione ahí en una prisión bien fría de Nueva York. El contraste no pudiese ser más obvio, más claro, más evidente. Y yo espero que todo amante de la libertad, todo hispano, todo venezolano lo agradezca eternamente. Muchas gracias por acompañarme este viernes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.